Vamos a empezar ya, todavía faltan minutos para las 10, ¿eh? Acá tenemos las 14:03, así que vamos a dar inicio a la reunión de, de nuestro espacio del mes de diciembre. Eh, Queremos recordar que Herramientas Jurídicas Global es un espacio de capacitación interdisciplinaria que hace varios años se reúne mensualmente brindando disertaciones de interés de manera totalmente gratuita sobre temas que se analizan desde una mirada de derechos. Integran el equipo la doctora Mercedes Álvarez Segui, médica forense y criminóloga de Valencia, España, la abogada Estefanía Vega, y la profesora magíster en Derechos de Infancia, Adolescencia y Familia, Liliana Roca, de la región centro de la República Argentina. Las charlas con nuestros invitados e invitadas se suben al canal de herramientas jurídicas, por lo que les pedimos que se suscriban, ya que así pueden participar de promociones y recibir notificaciones de las actividades. Por un convenio reciente con Actum Forense de España, también pueden encontrar nuestras capacitaciones en dicha web. Dicho esto, voy a presentar la reunión de hoy, que cuenta con la presencia de nuestra querida Mercedes Álvarez Segui desde España. Estefanía Vega no nos va a poder acompañar por razones laborales. Y tenemos una invitada muy especial, porque en el mes de diciembre el espacio Herramientas Jurídicas dedica esta reunión mensual a realizar una reflexión sobre el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, con énfasis en los derechos de las mujeres y en particular en la violencia vicaria. De acuerdo al documento emitido por el Ministerio de Igualdad de España, que ponemos a disposición, en la violencia vicaria el hombre hace daño a la mujer a través de sus seres queridos y en especial a través de sus hijos e hijas. La violencia vicaria para este ministerio es violencia de género y los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como los niños y niñas tuteladas o en situación de guardia y custodia, son víctimas de este tipo de violencia. En esta oportunidad, la doctora María del Rosario Molina González, desde Sonora, México, se une a nuestra reflexión con el tema Violencia vicaria en México, un acercamiento desde los avances legislativos. La doctora María del Rosario Molina González es doctora en Derecho por la Universidad de Sonora, México, con énfasis en Derecho Penal y Seguridad Pública, profesora con perfil PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata, líder del cuerpo académico, garantismo penal y derechos humanos emergentes, es docente e investigadora. Y nosotros agradecemos profundamente la colaboración de la doctora para cerrar nuestro año. Le damos la bienvenida y también le damos la palabra. Así que bienvenida, querida doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días acá en Sonora, buenas tardes allá en Argentina. Y bueno, infinitamente agradecida con la posibilidad que nos dan a nosotros desde acá, de estas tierras sonorenses, todavía cálidas, porque no nos ha llegado nada de frío, para poder compartir un tema. Bueno, les decía, ¿no? La posibilidad de coincidir, pero además tratar un tema precisamente en el marco de los derechos humanos, un tema que es altamente sensible. Bueno, creo que es un conocido por la región latinoamericana, por Iberoamérica inclusive, las condiciones de violencia contra la mujer en nuestro país, ¿no? En México. Y consecuentemente de ello, bueno, he tomado un tema precisamente por involucrar a dos de los sectores sociales altamente vulnerables, como es el caso del sector de las mujeres y el caso de la infancia, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Y bueno, el tratar, agradecer la oportunidad que me dan poder compartir lo que México ha hecho en el marco de este tema, sobre todo desde los avances legislativos, que, bueno,
también podríamos señalar ya ciertos avances jurisprudenciales en el ánimo de construir esta temática y este tipo de violencia, ¿no? Entonces, les pongo ahí, bueno, yo estoy como docente investigadora en la Universidad de Sonora. Sonora es una de las entidades federativas en nuestro México que es del corredor fronterizo norte, por eso les pongo ahí el mapa para que ubiquemos. Así que ahorita desde acá, de Sonora hasta la Patagonia, habremos de trabajar este tema. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues más allá de que agradecer, pues estoy aquí para que podamos avanzar, ¿no? En el tema. En un primer momento, yo traigo como propuesta de intervención esta guía, ¿no? Y la idea fundamental de que trabajemos sobre los elementos conceptuales, poder hacer esta diferenciación legal y lo que ha hecho México desde el marco normativo, poder diferenciar lo que se ha definido como violencia familiar, la alienación parental y la violencia vicaria. ¿Cuáles son las conductas características que ha definido o recogido la ley en México? Y bueno, ahí esta tipificación, porque finalmente se ha permeado. México tiene la particularidad de ser un estado federado y consecuentemente hay legislaciones federales y cada entidad federativa, que somos 32, cada entidad federativa tiene desde esta autodeterminación la posibilidad de crear sus propias normativas, de manera tal que ha habido un proceso de escalada en el cual se ha ido armonizando con el tema de la inserción de este tipo de violencia en la legislación local. Finalmente, algunos retos o lagunas que nosotros identificamos que aún nos toca a México poder avanzar. Y bueno, nada más como la contextualización, yo les decía hace un momento, México tenemos este referente a nivel latinoamericano, bueno, el caso Campo Algodonero a partir de los feminicidios en Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues bueno, nos pone en el escenario internacional precisamente por las condiciones de violencia. Desde ese momento, 2009 estoy hablando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una serie de emplazamientos a México con el tema de violencia de género, con el tema de poder tipificar el feminicidio, por ejemplo, y donde identifica además que México tiene una violencia sistemática, múltiple, y que, bueno, las mujeres son especialmente o específicamente este sector vulnerable hacia el cual está dirigido. Pero cuando hablamos de la violencia vicaria, bueno, hay datos que podemos inferir, pero a partir del entorno familiar. Tenemos intentar hacer esta diferenciación de la violencia que se ejerce contra las mujeres. INEGI, que es un organismo nacional, mensualmente, perdón, está anunciando estas estadísticas sobre la violencia en donde las víctimas son mujeres. Pero además habrá ahora que visibilizar este contexto de datos sobre la violencia que se genera a menores, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y bueno, en México, esta referencia, hay datos específicos que se obtienen desde esta encuesta nacional, en donde hay un aumento del 14,09%, sobre todo en el referente de los años 2021-2022. Se registran víctimas menores, se incrementa con la violencia familiar. Y bueno, sabemos que durante la pandemia destapó una serie de condicionantes en la cual pues bueno, prácticamente con el confinamiento se quedaron las víctimas recluidas con el propio agresor. Pero el proceso siguió escalando, pues. Y nada más por algunas referencias, poder identificar que el 81% de las personas encuestadas, tratándose de las familias, fueron separadas de los hijos y que ahí está, ya aparece un concepto como de sustracción, ¿no? El 70% de estas víctimas han denunciado o intentado denunciar esta sustracción, que no significa, bueno, que se hubiese tenido un ejercicio directo por parte de la autoridad. El 71% de los casos existía esta violencia previa hacia los niños antes de la sustracción. Entonces hay ahí, en el fondo, toda una serie de violencias que están subyacentes al proceso mismo que lleva a los supuestos que plantea la propia violencia vicaria. Y el 48% de los casos, las propias autoridades han bloqueado o haciendo más lento, pues, el proceso judicial. Y bueno, a partir de ahí, poder identificar cuando hablamos de este concepto de la violencia vicaria, pues es un término acuñado
de Argentina, una docente que incluso está en España, viene de esta construcción, ¿no? Sonia Vaccaro, que habla precisamente del término de vicario, que se refiere específicamente a la sustitución de un individuo por otro, en este ejercicio de una función o de acción. Entonces se aplica en el contexto de la violencia de género, que significa agredir a una persona en sustitución de otra, utilizando un daño a terceros para poder vincular o herir a la víctima primordial. Específicamente, cómo se utiliza por parte del agresor, que generalmente es el padre, la pareja, el padrastro, para ejercer violencia contra los niños, niñas, adolescentes, y vamos a ver cómo se ha mapeado a una diversidad de supuestos, como en el caso de personas con discapacidad, personas tan mayores, inclusive ciertas normativas que han contemplado inclusive mascotas, ¿no? Pero en el cual se utiliza esto como instrumento y como medio para poder generar la violencia extrema hacia la mujer, ¿no? Porque finalmente veremos, conforme avancemos, que la idea es generar una violencia directa en la mujer y en la cual no pueda recuperarse. Y entonces esta violencia vicaria se ejerce por un hombre contra la mujer, por sí mismo, por interpósita persona, utilizando como instrumento a los hijos o a las hijas, que son personas significativas, dependientes, incluso mascotas, como lo mencionaba, y bienes que tienen un alto sentido de apreciación por parte de la mujer, ¿no? Y el objetivo fundamental, lo mencionaba, es herir, controlar, manipular a la madre de la forma más cruel posible, sabiendo precisamente que este daño a los seres amados constituye un golpe irreversible por la cual difícilmente una mujer que es la víctima primordial difícilmente se podrá recuperar. Y bueno, hay elementos para esta definición. Bacaro la define como esta violencia, ¿no? Ejercida hacia los hijos o las hijas para herir a la mujer. Es una violencia secundaria, la víctima principal es la mujer, a la mujer que se le quiere dañar o se genera un daño a través de terceros o interpósita persona. El maltratador sabe que va a dañar, asesinar, generar una afectación o violencia a los menores, a los hijos, podrá asegurar que la mujer no se recupere. Y bueno, quise mapear con algunas definiciones jurídicas. En el caso del concepto que aparece en lo superior, es una definición que nos propone la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, artículo 6, fracción sexta, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí ya se incluye a partir del 2003, que viene toda una escalada, 2004, una serie de reformas, se emite el decreto federal y en el cual se plantea ya esta incursión de este tipo de violencia como interpósita persona. No le llama literalmente como violencia vicaria, sin embargo, recoge el presupuesto que ha planteado la doctrina a partir de Sonia Vaccaro, ¿no? Y bueno, es el daño que se genera a través del acto o la omisión para causar un perjuicio, un daño a mujeres, pero que se dirige a los hijos, a las hijas, a familiares, a personas allegadas, cuando se ha tenido esta relación de matrimonio, concubinato, que se mantenga o haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora, ¿no? Inclusive aplica cuando no cohabiten en el mismo domicilio. En el caso, esto es una ley general y traje una de las definiciones que han recogido ya en las codificaciones penales, porque eso es una situación que vamos a advertir. En México se ha legislado tanto para la ley, estas leyes generales, las leyes para prevenir la violencia contra la mujer, tanto a nivel federal, estatal, como también para las codificaciones penales. En el caso de Sonora, que es mi entidad en la que de donde estoy transmitiendo ahorita, de donde me estoy conectando, pues bueno, ya lo recoge y lo tipifica como un delito autónomo, ¿no? Un delito diferenciado de la violencia familiar y en la cual habla de esta violencia por sustitución o vicaria cuando se haya tenido esta relación de matrimonio, concubinato, una relación de hecho, y bueno, vuelva a aparecer el concepto de la interpósita persona. Se utilice pues a los hijos, familiares, personas adultas, personas con discapacidad, situaciones de dependencia, personas significativas, inclusive mascotas o bienes de la víctima, como mencionábamos, ¿no? Entonces fue abriendo el espectro de este herramienta o medio que se utiliza para poder generar el daño. Y bueno, se ejerce además violencias físicas, psicológica o privación de la vida. Aparece esta pena ya como los conceptos lo punitivista del derecho penal y en donde plantea. De hecho, habrá que decir que Sonora es la entidad federativa en todo nuestro país que contempla una pena de mayor nivel, ¿no? Que de 1 a 10 años de prisión y las UMAS, que nosotros le llamamos una unidad de medida de actualización. Hay un pequeño recuerdo en el cual intenté tratar de hacer la referencia. Una UMA en México es equivalente a 13,04 pesos mexicanos
Y un dólar, bueno, para que pudiéramos hacer esta conversión y que pudiéramos calcular, el dólar equivale a 17,90 pesos mexicanos. Entonces, nada más para que tuvieran un referente de lo que es la pena pecuniaria que se contempla para el delito de la violencia vicaria por sustitución, ¿no? Y bueno, a partir de estos, también habrá que plantear lo que la doctrina y la norma ha venido identificando sobre esta especificidad de la violencia vicaria, ¿no? Sobre todo tratando de diferenciar los conceptos que están rodeando a la situación misma de la normativa o la identificación de la violencia vicaria, como es el caso de la violencia familiar, la alienación parental y la violencia vicaria, ¿no? En el caso de la violencia familiar, sabemos que el sujeto activo puede ser cualquier familiar, viva o no viva en el domicilio común. El sujeto pasivo es cualquier miembro también del núcleo familiar. El instrumento hay una agresión directa. El objetivo es este dominio y control general a los miembros de la familia y está previsto en los códigos civiles, por ejemplo, como una causal de divorcio. Está contemplado como un delito en materia penal y bueno, también lo contempla como uno temas de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con respecto a la alienación parental, ya sabemos lo que ha planteado, que es un pseudoconcepto, lo que ha establecido las críticas con relación desde los organismos internacionales sobre este concepto, ¿no? Y cómo se ha sustituido por la violencia vicaria. Y bueno, la alienación parental, este pseudoconcepto, lo encontramos así, como progenitor con custodia, el otro progenitor y el hijo, bueno, se utiliza el sujeto pasivo al otro progenitor o al hijo a la hija, y el instrumento es la manipulación del pensamiento de la persona, niño, niña o adolescente, ¿no? Y el propósito es romper el vínculo con el otro padre. Algunas identificaciones de las codificaciones podrán incluirse en los códigos civiles o familiares, ¿no? La violencia vicaria, como lo María bien, Rosario, faltan 5 minutos. caracol. Sí, se nos ha pasado volando, pero No, 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 venga. sí. Y bueno, violencia vicaria, esta parte de lo que ya habíamos venido contextualizando. Dios santo, esto está complicado. Y bueno, los actores del fenómeno es una estructura de la violencia vicaria, involucra esta complejidad, ¿no? Que hay un sujeto activo, un agresor, que generalmente es el hombre, así lo plantea la norma, la víctima directa o primordial, que es la mujer o la madre quien se dirige la intención de generar el daño, y la víctima indirecta o vicaria, que son principalmente los hijos o las hijas, con todas las situaciones de la diversidad que acabábamos de mencionar, ¿no? Y bueno, aquí en esta tenían como propósito que pudiéramos nosotros identificar estos elementos, ¿no? Las definiciones que está haciendo la ley con respecto a la parte agresora, cómo se aparece este concepto de género que ya que habíamos especificado, que el agresor siempre será un hombre con respecto a la mujer y bueno, los hijos utilizándolos como este medio o instrumento. Sabemos también que existe todo este proceso del sistema normativo como Latinoamérica que compartimos este fundamento de las convenciones, de los tratados internacionales y bueno, que nos constriñe y que bueno, serán un referente fundamental con el tema de la violencia por no discriminación con la mujer y los diferentes tipos de violencia que se especifican. Y bueno, dentro de las conductas características de la ley vicaria o de la violencia vicaria, bueno, aparece la legislación mexicana ha adoptado una diversidad de actos como los que estamos viendo, desde las amenazas o el control, la sustracción, una manipulación efectiva, además la violencia institucional que vamos a encontrar ante ese aletargamiento, el bloqueo, la minimización que está haciendo el operador jurídico, ¿no? Puede ver inclusive esta coacción económica o el daño extremo. Esta anatomía de la agresión de actos, daños, conductas específicas, pues va a generar esta acción o omisión que lleva al caso de la intencionalidad, lo que ha avanzado la legislación en México, las formas de agresión, y bueno, los tipos que se ha reconocido y que acabo de mencionar, y bueno, ejemplificadas en las leyes, esta amenaza, sustracción, el ocultamiento inclusive, la ruptura del vínculo materno-filial, un incumplimiento económico, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones de punibilidad en nuestro país, les decía yo hace un momento, Sonora, desde 1 año a los 10 años es la entidad federativa que contempla una pena más alta. En promedio, la tendencia es los rangos de 4 a 8 años. Aparecen ciertos agravantes como que causa lesiones físicas, víctimas con personas con discapacidad, la víctima es menor de 12 años, el sujeto activo es hombre. Y bueno, algunas sanciones adicionales como el caso de la pérdida de la patria potestad o restricción de visitas.
la pérdida de derechos hereditarios o alimentarios, tratamiento psicológico obligatorio. Y bueno, puede haber además concursos de delitos, porque finalmente mencionábamos, es esta diferenciación que está haciendo la ley, ¿no? Además de la violencia vicaria, el operador jurídico tendrá que diferenciar, ¿no? Que si existe además la violencia familiar, si existe además otro tipo de delitos, que bueno, desde el derecho penal podemos identificar este concepto del concurso y cómo podrá acumularse prácticamente los delitos y consecuentemente las penas, ¿no? Y bueno, conductas procesales. Este es otro tema también, porque finalmente la violencia vicaria se utiliza a través del sistema judicial, ¿no? Y es otra forma de violencia, de maltrato, y que implica este abuso sistémico de los mecanismos legales. No solamente por procedimientos con hechos falsos, tácticas dilatorias, una simulación jurídica en donde se falsifican documentos o creación de situaciones legales, acoso judicial sistemático, condicionamiento alimentario puede ser, y el uso de interpósita persona, ¿no? Entonces hay un impacto sistemático o sistémico dentro del propio proceso de justicia. Nada más por referenciar, el 90% de los agresores inician sus trámites legales, 9 de cada utilizan el sistema legal para poder llegar a las víctimas, ¿no? Hay procesos civiles que en los que saturan los procedimientos, tanto las vías penales, familiares o administrativas, en el ánimo de, pues, de cargar este proceso y se utiliza el propio sistema como un mecanismo de presión y de violencia además. Y bueno, hay una discusión en el término jurídico en que inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos planteó una acción de inconstitucionalidad, que es un mecanismo de control constitucional en nuestro país, precisamente advirtiendo de que si los hijos van a ser considerados como víctimas o no, los hijos, hijas que son dentro ejercidos los medios o instrumento del delito, ¿no? Y bueno, es un uso instrumental, algunas codificaciones se están planteando como término este instrumento medio, que la finalidad del daño del agresor va a instrumentalizar víctimas materno-infantil y que hay conductas específicas para obtener información. Y bueno, como víctimas además son consideradas víctimas indirectas, puede haber además maltrato que genera daños físicos, psicoemocionales, y de nuevo, que el operador jurídico tiene que tejer fino para poder identificar además la serie de delitos que aparecen en concurso que mencionaba yo ahorita, ¿no? Y bueno, intentaba hacer, el tiempo es nuestro principal enemigo. Hay un mapeo, les decía yo hace un momento, México somos 32 entidades federativas, de las cuales en el reporte obtenido para octubre del 2025 y que se obtiene del Frente contra la Violencia Vicaria, ellos nos mapean, solamente Chihuahua y Durango son dos entidades federativas que aún están en el proceso. Algunas entidades tienen tanto en la ley para prevenir la violencia contra la mujer como además en las codificaciones penales. Y bueno, cómo se da este reconocimiento a través de agravantes, delitos específicos y lo que se ha venido legislando. Al momento son 30 entidades federativas que ya se ha avanzado, ¿no? Hay lagunas legales y desafíos, claro. Hay una heterogeneidad legislativa. Si estamos viendo aquí que hay una diversidad de entidades federativas con la capacidad de autodeterminarse y poder definir las normas que los rigen, pues bueno, cada entidad federativa va a contemplar los supuestos jurídicos dentro de definir qué es la violencia vicaria o interpósito por sustitución y en la cual se especifican también las penas, como lo mencionábamos ahorita y que intenté plantearlo en las barras, ¿no? Y bueno, hay esta heterogeneidad legislativa y una brecha administrativo-penal, si lo hablemos desde la ley de acceso a una vida libre de violencia o en las codificaciones penales. Y bueno, se convierte en una categoría analítica si lo vemos solamente de lo administrativo, sin sanción punitiva, y entonces cuando se debe de conjuntar y hay una remisión de ley para poder identificar de la codificación penal a la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. Y al revés, ¿no? O sea, estas conductas y se remite al Código Penal para poder especificar la pena al cual se puede adjudicar a la persona dentro del proceso penal, ¿no? Cuando se demuestre la culpabilidad. Hay este conflicto con la alienación parental que lo mencionábamos Ahora ahorita. sí, María del Rosario, nos quedan 3 minutos, como mucho. Sí, ¿Vale? claro. Muchas Y gracias. bueno, hay una serie de desafíos pendientes con respecto al género y la diversidad, estas dificultades en el desamparo de la comunidad, casos donde la mujer pudiera ejercer conductas similares, la violencia institucional persiste, hay lagunas y prácticas en donde los servidores públicos prácticamente o minimizan el problema y dicen finalmente si es sustracción de menores lo tiene el papá.
¿De acuerdo? Falta de protocolos para la investigación, para capacitar los cuerpos de seguridad. No tenemos datos, como decíamos ahorita, estamos haciendo la referencia a partir de la violencia familiar. Sin embargo, pues sabemos que los datos nos dan indicadores y los indicadores nos pueden definir políticas públicas en específico para poder intervenir de una manera decisiva y eficiente en la atención y contención de los casos, ¿no? Y bueno, México 2023-2024 se ha venido todo este proceso de ajuste legislativo para la inclusión en los términos que he mencionado, ¿no? Y finalmente, bueno, hay avances significativos en México, ha logrado este proceso notable en los últimos 2 años para la incursión para la incorporación y la adición de estos presupuestos legales. Hay retos persistentes, bueno, esta heterogeneidad legislativa que yo mencionaba ahorita, y bueno, lo que se requiere es este esfuerzo coordinado, porque finalmente la visibilización del tema se planteó a partir de víctimas específicas que empezaron a hacer procesos y que evidenciaron cómo fueron víctimas de una violencia institucional por haber obstaculizado el proceso. Se requiere una protección integral a las víctimas de violencia vicaria. Tenemos que hablar del tema de la reparación integral. Adicionalmente, tenemos que hablar de conceptos mucho más genéricos como para poder atender la violencia vicaria y tejer fino, sobre todo, para que el operador jurídico pueda diferenciarlo, ¿no? Y bueno, de nuevo, desde esta sensibilidad pueda en todo caso intervenir y darse la atención a la violencia vicaria, atender además como un tipo de violencia, independientemente que el operador jurídico tenga que ejercitar acción penal, por ejemplo, pero a partir de que existe este concurso de delitos o advierta las diferentes circunstancias que están en el hecho, ¿no? Perdón, el tiempo no Y me da. aún le queda, aún puedes y ha terminado fenómeno. Y, y paso a la pregunta. También me comenta Liliana que tenemos abierta, ¿no?, otra posibilidad para si necesitamos seguir comentando sobre este tema tan interesante y tan bien expuesto, de una manera muy didáctica. Muchísimas gracias, se agradece. Podemos pasar y conectarnos luego posteriormente. Pero a mí sí que me gustaría hacer una pregunta, porque en relación a lo que acaba de decir ahora mismito, y es que no tienen ustedes unas estadísticas a nivel, por lo menos a nivel de cualquiera, a nivel nacional, ¿no?, de la violencia vicaria, ni un registro oficial de este tipo de violencia donde se produce allá en México o en cualquiera de los estados de México. Entonces, se está previendo la posibilidad de que se pueda llevar a cabo este registro oficial de este tipo de violencia vicaria, Claro, creo que sobre es todo una en de las. relación a los niños. Sí, sí, claro, lo que mencionaba, bueno, en materia estadística está el CIPINA, por ejemplo, que es un sistema institucional que lleva estos datos en específico de niños, niñas y adolescentes, la primera infancia, niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el poder advertir un dato frío en específico, es decir, estos datos vienen por violencia vicaria, no lo tenemos. Y entonces, como lo tengo planteado en la diapositiva que me permito permanecer ahí en la proyección, pues bueno, es otro de los retos que se necesitan. Sabemos que, bueno, para tomar decisiones, para poder definir una política pública, tenemos que visibilizar el problema. Y a partir de ahí implica entonces que se requiere para las entidades ejecutivas, administrativas, tanto federales como de las entidades federativas, que puedan tener entonces estos datos de información específica de la violencia vicaria, ¿no? Y bueno, que estos datos además sean referenciales, pues, de los tipos, por ejemplo, que nos permite identificar la victimología, que nos permite identificar los elementos que están en el contexto, elementos de estadística criminal, pues sabemos que es el agresor, es el padre o el padrastro o es la pareja, me explico. Sin embargo, bueno, poder identificar esta tipología que se está manifestando, las regiones, las áreas en las que están, los sectores sociales, las edades, todo esto finalmente hay que visibilizar. Tenemos una frase que es muy común para acá
con nosotros, que hay que visibilizar, ¿sí? Y hay que denunciar. Lo que no se denuncia, no que se conoce, lo que no se conoce no se juzga y lo que no se juzga pues no puede obtener una sanción si es que estamos en este tipo de delitos. Entonces, el visibilizar y el contar y el saber en las estadísticas específicas, pues es uno de los desafíos que tengo yo planteados como pendientes, una política de las instituciones administrativas, ejecutivas, del poder del Estado, pues, para poder advertir. Me voy a permitir regresarme a donde teníamos estos datos, ¿no? Que finalmente los estábamos obteniendo del dato general de la violencia, ¿no? Del entorno familiar, solo identificando cuando la víctima es niños, niñas, adolescentes. Pero un dato en específico que nos genere una estadística, decir, tantos son de violencia vicaria, no lo hay. Es uno de los desafíos o los retos que tendrán las instituciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Por ejemplo, aquí en España en el año 2024 hubo un registro de asesinatos de niños a manos de su padre, de su padre, en este asunto que estamos tratando de la violencia vicaria, que desde luego marcó un récord alarmante de este tipo de violencia. Y sí, es muy bueno pues que tomen acuerdos para definir, concretar este tipo de violencia a fin de tomar medidas y no solo para prevenir, digo, no solamente para detectar, sino también para prevenir, que lo he dicho al revés, ¿no? En estos casos que pudiera haber. Y muchísimas gracias. No sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta a la doctora María del Rosario Molina respecto a la violencia vicaria. Perdón, Merce, sugiero que demos por terminado esta primera parte y las personas copien el enlace que yo he pasado en el chat para poder formularle las preguntas a la doctora Molina. ¿Les parece buena idea? Vale, estupendo. Sí, Bien, sí, por favor, tomen nota entonces, copien el enlace y doctora, usted ya lo tiene en su WhatsApp. Damos por terminada esta reunión y nos vemos en la siguiente. Gracias.